El silbato de la fábrica, textil Oro Verde, sonó por última vez en aquella tarde gris de otoño, pero no era el sonido vibrante que marcaba el final de un turno de trabajo productivo. Era un lamento largo, ronco y desafinado, como el último suspiro de un gigante moribundo. En el patio de concreto agrietado, 200 obreros se aglomeraban bajo la llovizna fina, sus rostros marcados por el hollín y el miedo. Entre ellos estaba Rosa María, una mujer de 48 años, cuyas manos callosas conocían cada tornillo de aquellas máquinas mejor que las líneas de su propia palma. Había dedicado 30 años de sudor a aquella empresa, perdiendo la juventud, la audición y, más dolorosamente, a su marido y Pedro, tragado por los engranajes de la línea de producción 3 años antes. Ahora, el silencio que siguió al silbato era el preludio de la catástrofe que todos temían, el fin. Don Gregorio, el heredero playboy que había asumido el mando tras la muerte del padre fundador, apareció en el balcón de la oficina administrativa, protegido de la lluvia por un paraguas de seda sostenido por su capataz. Vestía un traje italiano que costaba más que el salario anual de cualquiera allí abajo y miraba a la multitud con el aburrimiento de quien ve un documental sobre hormigas. Atención a todos. Su voz proyectada por el megáfono era metálica e impersonal. Debido a la crisis global y a la inviabilidad económica, Oro Verde cierra sus actividades hoy. No hay caja para liquidaciones o indemnizaciones. La empresa se declaró en quiebra. Están despedidos. Tomen sus cosas y salgan de mi terreno. El anuncio cayó como una bomba silenciosa. Hombres fuertes lloraban, mujeres se abrazaban en pánico. Rosa María, sintiendo la injusticia quemar en su pecho, se abrió paso entre la multitud y se detuvo frente al balcón. «Don Gregorio», gritó, su voz temblando de indignación, «usted no puede hacer esto. Tengo 30 años en la empresa. Mi marido murió aquí adentro. ¿Dónde está mi indemnización? ¿Dónde voy a vivir con mis 4 hijos si usted toma la casa de la Villa Obrera?» Gregorio la miró, reconociendo vagamente a la vieja problemática que siempre exigía mantenimiento de las máquinas. Sonrió, una sonrisa cruel que no llegaba a los ojos. «Ah, la viuda del mecánico. ¿Quieres pago, Rosa? Pues bien, tengo algo para ti». Bajó las escaleras lentamente y caminó hacia ella, sacando del bolsillo un manojo de llaves oxidadas y un papel arrugado. «Como soy un hombre generoso, te voy a dar una propiedad a cambio de todos tus derechos laborales. Firma aquí renunciando a cualquier demanda, y esto es tuyo». Le extendió la escritura. Rosa leyó el encabezado. «Ala Oeste, Galpón 4». Un murmullo de asombro recorrió a los obreros. El ala oeste era una ruina aislada, un edificio cayéndose a pedazos, separado de la fábrica principal, lleno de basura industrial, donde decían que el suelo era tóxico y los fantasmas rondaban. Era un pasivo ambiental que costaría millones demoler. Gregorio estaba tratando de deshacerse de la basura y de la deuda laboral en un solo golpe sucio. «Esto es una ruina, don Gregorio. Es un depósito de chatarra», dijo Rosa, sosteniendo las llaves frías y pesadas. «Exactamente», respondió él, acercándose para susurrar. «¿Es esto o la calle, Rosa? Si no firmas ahora, mis abogados van a asegurarse de que seas desalojada de la Villa Obrera antes del atardecer y no recibas ni un centavo por los próximos 10 años de peleas en la justicia. Acepta la basura y haz de ella tu castillo, si eres capaz». La desesperación de una madre que no tiene dónde cobijar a sus hijos es un arma poderosa en manos de tiranos. Rosa miró a Javier, su hijo de 16 años que la observaba con los puños cerrados, listo para hacer una tontería. Se tragó el orgullo, tomó la pluma y firmó. Cambió 30 años de vida por un cementerio de máquinas. La mudanza se hizo bajo la lluvia, una procesión triste de carretillas cargando colchones, ollas y ropa en dirección al ala oeste. El edificio era una estructura gótica de ladrillos rojos oscurecidos por el tiempo, con ventanas rotas que parecían dientes podridos en la fachada. El portón de hierro gemía al abrirse,
revelando un interior cavernoso, oscuro y oliendo a aceite viejo y humedad. Telarañas gruesas como cuerdas colgaban del techo alto y pilas de chatarra oxidada formaban laberintos peligrosos en el suelo de concreto. «Mamá, ¿vamos a vivir en el basurero?», preguntó Lucía, la hija de 13 años, tapándose la nariz. Rosa intentó sonreír, pero sus labios temblaban. «No es basurero, hija, es nuestra casa. Y casa de obrero se limpia y se arregla. Vamos». Montaron un campamento improvisado en un rincón del galpón que parecía menos húmedo, usando lonas plásticas para tapar las goteras. La primera noche fue una prueba de cordura. El viento aullaba por las rendijas, creando sonidos que parecían voces susurrando secretos antiguos. Javier y los niños más pequeños se durmieron exhaustos, amontonados bajo cobijas para calentarse, pero Rosa permaneció despierta, sentada en una caja de madera, vigilando la oscuridad con una linterna vieja. Se preguntaba si había cometido el mayor error de su vida. Había cambiado la seguridad por una tumba de metal. El silencio de la fábrica muerta era opresor, pesado, casi sólido. Pero alrededor de las 3 de la mañana, cuando la lluvia afuera dio una tregua y el mundo parecía haberse detenido, Rosa oyó. No fue el sonido de ratas corriendo, ni de metal contrayéndose en el frío. Fue un sonido rítmico, profundo, viniendo de debajo del suelo de concreto. Tum, che, tum, che. Era bajo, casi imperceptible, como el latido de un corazón gigante y lento, muy, muy lejano. Rosa contuvo la respiración. Su marido, Pedro, siempre decía que las máquinas tienen alma. Rosa, hablan con quien sabe escuchar. La fábrica estaba apagada, la energía cortada. No debería haber nada moviéndose allí, pero el sonido persistía, regular, hipnótico. Tum, chaj. Rosa se levantó, el corazón desbocado. Pegó el oído al suelo frío. La vibración era real. Venía del subsuelo, de un área que estaba sellada hacía décadas, donde estaban las calderas antiguas. El miedo primitivo a los fantasmas intentó paralizarla. Las leyendas sobre el viejo fundador asombrando el ala oeste eran famosas, pero la curiosidad técnica, herencia de años viviendo con un maestro mecánico, fue más fuerte. Aquello no era un espíritu arrastrando cadenas. Aquello era el sonido de ingeniería. Alguien, o algo, estaba trabajando en las entrañas de aquel lugar olvidado. Y Rosa, guiada por un instinto que no sabía explicar, decidió que necesitaba descubrir qué mantenía aquel corazón de hierro latiendo en la oscuridad. Cuéntanos en los comentarios, ¿tendrías el valor de bajar al sótano de una fábrica abandonada en medio de la noche? El sonido rítmico, tum, ch, tum, ch, reverberaba por las estructuras metálicas del galpón, como el pulso de una criatura dormida en las profundidades de la tierra, despertando a los niños que dormían inquietos sobre los colchones improvisados. Lucía, la hija de 13 años, se sentó de un sobresalto, agarrando el brazo de su madre con los ojos desorbitados de terror, mientras los gemelos más pequeños comenzaron a lloriquear, convencidos de que las historias sobre el fantasma del viejo fundador arrastrando cadenas eran reales. «Mamá, vámonos. Es el espíritu. Viene por nosotros», susurró la niña, temblando de frío y miedo. Hasta Javier, que intentaba mantener la postura de hombre de la casa, miraba hacia la oscuridad del fondo del galpón con una desconfianza pálida, sosteniendo un pedazo de tubo de hierro como si pudiera agredir a un fantasma. La atmósfera en el galpón, con sus sombras alargadas proyectadas por la luz tenue de la linterna y el viento silbando en las ventanas rotas, era el escenario perfecto para una pesadilla. Pero Rosa María no se movió con miedo. Permaneció inmóvil, con la cabeza inclinada hacia un lado, escuchando con la atención clínica de quien pasó 3 décadas diagnosticando problemas solo por el ruido de los engranajes. Tocó el rostro de Lucía con suavidad, pero su voz salió firme y pragmática. «Eso no es alma en penas, hija. Los fantasmas no tienen ritmo. Eso es pistón. Eso es válvula de escape. Tu padre siempre me decía, las máquinas hablan, Rosa.
Cuando gimen, están enfermas. Cuando laten, están vivas. Se levantó, acomodándose el chal sobre los hombros, y tomó la linterna más potente que tenían. No vamos a huir de nuestra propia casa. Vamos a ver quién está trabajando en el turno de la noche sin checar tarjeta. Ignorando las protestas de Javier, que insistía en que debían irse de allí hasta el amanecer, Rosa caminó en dirección al origen del sonido. El ruido venía de una puerta de hierro pesada en el fondo del ala oeste, soldada por el óxido y cubierta por avisos de peligro, alta tensión, casi borrados por el tiempo. Pero Rosa notó algo que los ojos no entrenados de don Gregorio jamás verían. Las bisagras de la puerta no estaban secas. Había un brillo aceitoso reciente en ellas. Alguien, o el propio mecanismo automático de la fábrica, había mantenido aquel paso lubricado. Con un esfuerzo considerable y la ayuda de Javier, Rosa empujó la puerta. Se dio con un gemido metálico agudo, revelando una escalera de caracol que bajaba hacia la oscuridad absoluta del subsuelo. El aire que subió del foso era frío, húmedo y cargaba un olor complejo: grasa vieja, ozono y algo metálico y dulzón, como sangre seca o plata pulida. El sonido allá abajo era mucho más alto, un golpe sordo que hacía vibrar el pasamanos de la escalera bajo la mano de Rosa. Bajaron con cautela, los escalones de rejilla de metal tintineando bajo sus botas. A cada paso, la temperatura bajaba y la humedad aumentaba, hasta que llegaron a un piso de concreto inundado, donde el agua negra llegaba a los tobillos. Javier iluminó el ambiente con la linterna, y el haz de luz reveló un escenario que parecía salido de un libro de ciencia ficción del siglo pasado. El subsuelo no era un depósito de basura, era una catedral mecánica. En el centro del salón subterráneo, irguiéndose como un altar pagano, había una forma gigantesca cubierta por lonas de lona encerada, grises de polvo. La estructura era inmensa, ocupando casi todo el espacio, conectada al techo y a las paredes por una telaraña de tubos de cobre y latón que silbaban suavemente. Era de allí que venía el sonido. La cosa debajo de la lona se estaba moviendo. Rosa sintió una opresión en el pecho, una mezcla de nostalgia y reverencia. Sabía qué era aquello. Era la leyenda que los obreros más viejos susurraban en la cantina. Era la Gran Berta, el prototipo maestro que el abuelo de Gregorio había importado de Europa antes de la guerra, una máquina textil capaz de hacer el trabajo de 100 hombres, pero que supuestamente nunca funcionó y fue descartada por defecto. Rosa avanzó por el agua, sintiendo la vibración de la máquina subir por las suelas de sus zapatos, entrando en sus huesos. Con un gesto amplio, jaló la punta de la lona pesada. La tela vieja se rasgó y deslizó, revelando al monstruo de metal. Era magnífica y aterradora. Una bestia de hierro fundido negro, latón y vidrio, con ruedas dentadas del tamaño de un hombre y pistones que subían y bajaban en un ritmo hipnótico y lento. Javier jadeó, incrédulo. «Mamá, ¿cómo se está moviendo? No hay electricidad conectada aquí. La caldera está fría. Esto es imposible». El muchacho, que tenía el don de la mecánica en la sangre, corrió alrededor de la máquina, iluminando los medidores de presión. «Mira esto. El manómetro hidráulico está marcando presión positiva. No está funcionando a vapor. Está funcionando por gravedad o presión de agua subterránea. Alguien modificó esto para ser un motor perpetuo». Javier estaba fascinado. La ingeniería de aquello era genial. La máquina aprovechaba el flujo del manto freático que inundaba el sótano para girar una turbina oculta, manteniendo el sistema en modo de espera eterno, rodando en marcha lenta desde hace décadas, esperando solo a que alguien engranara la marcha principal. No era magia, era física pura aplicada por un genio. Pero Rosa no estaba mirando los medidores, estaba mirando el cuerpo de la máquina. La Gran Berta estaba inmunda, cubierta por capas geológicas de grasa endurecida, aceite quemado y una pintura negra gruesa y mal aplicada, que parecía haber sido echada a las prisas para esconder la belleza de la ingeniería.
Era como ver una obra de arte vandalizada. «Tu padre amaba esta máquina», susurró Rosa, pasando la mano por una palanca sucia. «Decía que fue tratada injustamente, que no estaba rota, solo durmiendo. Él bajaba aquí, Javier. Yo sentía el olor de esta grasa específica en su ropa cuando llegaba tarde». Una súbita determinación se apoderó de Rosa. Aquella máquina no era chatarra. Era la prueba de que el trabajo de su marido y la historia de la fábrica tenían valor. «Vamos a limpiarla», dijo. Javier miró a su madre como si hubiera enloquecido. «¿Ahora? Mamá, son las 4 de la mañana. Tenemos hambre y frío». «Exactamente», replicó Rosa, remangándose el suéter. «El frío lo espantamos trabajando, y esta máquina está pidiendo ayuda. Pásame ese trapo y el solvente que encontramos allá arriba». Había una urgencia en ella que Javier no osó contestar. Era la dignidad de la obrera que se rehúsa a ver una herramienta ser tratada como basura. Madre e hijo comenzaron la tarea hercúlea. El olor fuerte del solvente industrial se mezcló con el olor del agua estancada. Rosa frotaba el metal con una ferocidad que transformaba su frustración con el despido en energía cinética. Eligió una pieza grande en el costado de la máquina, una especie de contrapeso o volante de inercia, que estaba cubierto por una costra negra y rugosa que parecía chapopote. Frota, limpia, raspa. El sonido de la limpieza se unió al ritmo de la máquina. Tum, ch, rasp, tum, ch, rasp. Era una sinfonía de recuperación. Minutos se transformaron en una hora. El brazo de Rosa dolía, pero no paraba. La capa de suciedad era espesa, intencional. Parecía que alguien había pintado aquello para parecer hierro fundido barato y defectuoso. Mientras frotaba un área curva del volante, la espátula de Rosa resbaló e hizo un rasguño profundo en la pintura negra. Se detuvo. El rasguño no reveló el color gris opaco del hierro, ni el óxido anaranjado del acero viejo. Bajo la luz de la linterna, el rasguño brilló. Fue un brillo blanco, lechoso, casi lunar. Rosa frunció el ceño. Tomó un pedazo de estopa limpia, mojó en el solvente puro y atacó aquel punto específico con fuerza total. La pintura negra se disolvió, escurriendo como tinta de calamar, revelando la superficie por debajo. Rosa dejó de respirar. No era acero pulido. El metal era demasiado suave para ser acero y demasiado blanco para ser hierro. Pasó la uña en el rasguño. El metal cedió levemente, dejando una marca. «Javier», llamó, la voz desapareciendo en la garganta. «Trae la luz aquí, más cerca». Javier acercó la linterna. Rosa limpió un área del tamaño de una mano abierta. Lo que se reveló hizo a los dos retroceder instintivamente. Aquella pieza masiva de la máquina, aquel contrapeso que debía pesar unos 50 kilos, no estaba hecho de hierro industrial. Era un bloque sólido de metal noble, disfrazado burdamente de chatarra. El brillo era inconfundible para cualquiera que ya hubiera visto una joya antigua. «Mamá, esto no es hierro», tartamudeó Javier, los ojos desorbitados reflejando el brillo blanco. «Esto es plata, plata pura». Rosa miró la máquina gigantesca que se extendía por metros en la oscuridad, llena de contrapesos, engranajes gruesos y placas de revestimiento, todas pintadas de aquel mismo negro mate y sucio. Si aquel contrapeso era de plata, entonces la Gran Berta no era solo una máquina, era una caja fuerte disfrazada. El fundador no solo había construido una tejeduría, había fundido la fortuna de la familia en piezas funcionales para esconderlas de alguna crisis, revolución o impuesto confiscatorio del pasado, y las camufló como la cosa más invisible dentro de una fábrica, una máquina rota. «Dios mío», susurró Rosa, cayendo de rodillas en el agua poco profunda sin sentir el frío. «Nos dieron esto creyendo que era basura tóxica. Gregorio nos dio una fortuna en metal». El sonido de la máquina, tum, cha, ahora parecía diferente. Ya no era un ruido aterrador, parecía una risa rítmica y mecánica del abuelo de Gregorio y de Pedro, burlándose de la ignorancia del heredero codicioso. Pero la euforia duró poco.
Javier miró hacia la puerta de la escalera. Mamá, si Gregorio descubre que hay toneladas de plata aquí, nos mata. Quema este galpón con nosotros adentro. La riqueza estaba allí, pero el peligro acababa de multiplicarse por 1000, y la máquina continuaba latiendo, como un reloj contando el tiempo hasta que el secreto fuera descubierto por los lobos allá afuera. El descubrimiento de la plata oculta bajo la grasa de la Gran Berta transformó la madrugada en el ala oeste en una mezcla de euforia contenida y paranoia absoluta. Rosa María sabía que no podía simplemente raspar la máquina entera allí mismo. El brillo de la plata sería un faro para cualquiera que entrara en el galpón. Con el pragmatismo de quien aprendió a sobrevivir en ambientes hostiles, ordenó a Javier que cubriera nuevamente la parte expuesta con una mezcla de aceite quemado y tierra del suelo, camuflando el tesoro bajo la máscara de hierro sucio que lo había protegido por décadas. Subieron la escalera de caracol en silencio, cerrando con llave la puerta pesada del subsuelo y apilando cajas viejas enfrente para esconder la entrada. El secreto pulsaba bajo sus pies. Tum, cha. Pero ahora aquel sonido no era solo mecánico. Era el tic-tac de una bomba de tiempo que podría salvarlos o destruirlos. La mañana trajo consigo la realidad cruda del mundo exterior. Rosa esperaba tener algunos días de paz para planear qué hacer, pero la codicia de don Gregorio no conocía descanso. Poco antes del mediodía, una caravana de coches de lujo, liderada por el convertible del heredero y seguida por una sub negra con vidrios oscuros, se estacionó frente al portón oxidado del galpón. Gregorio bajó acompañado de 2 hombres de traje gris que sostenían planos arquitectónicos y señalaban el terreno baldío alrededor de la ruina con gestos expansivos de propietarios. Rosa salió al patio, limpiándose las manos en el delantal, plantándose como una centinela ante su miseria. Vio a Gregorio sonreír a los inversionistas, señalando el galpón como si fuera un insecto a punto de ser aplastado. «Ah, Rosa, ¿todavía estás aquí?», dijo Gregorio, acercándose a la cerca de alambre con la falsedad de un vendedor de autos usados. «Vine a traer buenas noticias. Estos señores representan a un grupo inmobiliario que quiere construir un centro comercial moderno aquí. Necesitan el terreno limpio. Como soy un hombre de corazón blando y sé que debes estar arrepentida de haber aceptado esta basura a cambio de tus derechos, conseguí un acuerdo». Chasqueó los dedos. Y uno de los abogados extendió un contrato. «Compro el ala oeste de vuelta por 5,000 pesos. Es dinero en efectivo, Rosa. Te alcanza para rentar un cuartito en la favela y comprar comida por unos meses. Firma la devolución y sal hoy mismo». 5,000 pesos. Era una limosna, una fracción insultante de lo que tenía derecho por los 30 años de trabajo. Y una broma de mal gusto comparado con el valor de la plata que ella sabía que estaba escondida en el subsuelo. Pero Gregorio no sabía de la plata. Creía que estaba comprando chatarra. Rosa sintió una calma fría apoderarse de ella. «El trato está cerrado, don Gregorio. La escritura es mía. No vendo», dijo, mirándolo a los ojos. La sonrisa del heredero vaciló. «No estás entendiendo, vieja terca. Este lugar está condenado. No tiene agua, no tiene luz. El techo se te va a caer encima. Te estoy ofreciendo una salida honorable. Mi honor no está a la venta por 5,000 pesos», respondió Rosa dándose la vuelta. El rechazo público ante los inversionistas hizo caer la máscara de Gregorio. Agarró la reja del portón, el rostro rojo de furia. «Te vas a arrepentir de esto, Rosa. ¿Crees que puedes sentarte encima de mi terreno y estorbar mis negocios? Voy a hacer de tu vida un infierno. Vas a arrastrarte hasta mí rogando vender por un plato de sopa». Entró al coche quemando llanta, levantando polvo y dejando atrás una promesa de guerra. La represalia no tardó. Horas después, un camión de la compañía de agua llegó y bajo órdenes directas de la administración de la fábrica vecina, que aún controlaba los registros del área industrial, cortó el suministro clandestino que abastecía el galpón. La poca electricidad que quedaba, jalada de un diablito antiguo, también fue cortada. La noche cayó sobre el ala oeste trayendo una oscuridad total y una sed preocupante.
Pero Rosa se preparó. Tenían cubetas con agua de lluvia y linternas de batería. Lo que no esperaba era la violencia física. Durante la madrugada, piedras comenzaron a llover sobre el techo de zinc, arrojadas desde la calle oscura. Vidrios que aún estaban enteros se hicieron añicos. Los niños lloraban, encogidos en el rincón más protegido. Javier quería salir con un palo para enfrentar a los agresores, pero Rosa lo detuvo. Quieren que reaccionemos para llamar a la policía y decir que somos peligrosos. Quédate aquí. Sabía quién estaba afuera. Por la rendija de la puerta, vio la silueta corpulenta del capataz Méndez, el brazo derecho de Gregorio, el mismo hombre que estaba en el turno cuando murió su marido. Rondaba la estructura con un mazo en la mano, golpeando las pilastras de sustentación externas, no para derribar el edificio inmediatamente, sino para debilitarlo, para crear el terror de un derrumbe inminente. Era tortura psicológica y sabotaje estructural. El clímax de la tensión llegó en la tercera noche. Una tormenta de verano se desató sobre la ciudad, enmascarando los sonidos del sabotaje externo. Rosa estaba meciendo al hijo más pequeño, cuando un estruendo terrible sacudió el galpón. Una viga de madera podrida del techo, posiblemente ayudada por una cuerda amarrada desde afuera, cedió. Parte del techo se derrumbó a pocos metros de donde dormía Lucía. Tejas, madera y agua lodosa cayeron con violencia, levantando una nube de polvo sofocante. Lucía gritó, cubierta de hollín, pero milagrosamente ilesa. El agujero en el techo dejaba entrar la lluvia libremente, inundando el pequeño espacio seco que tenían. Rosa corrió a abrazar a su hija, revisando si había heridas. El miedo en los ojos de Lucía fue una puñalada en el corazón de la madre. «Mamá, no quiero morir aquí, vámonos, por favor», sollozó la niña. Rosa miró el techo destruido, el agua invadiendo su hogar precario, y sintió su determinación vacilar. Valía la pena. ¿La plata en el sótano valía la vida de sus hijos? Gregorio tenía dinero y matones. Ella solo tenía una máquina vieja y terquedad. Tal vez era hora de rendirse. Tal vez era hora de tomar los 5,000 pesos y salvar a su familia antes de que el edificio entero cayera sobre sus cabezas. «Vamos a salir mañana», susurró Rosa, derrotada, las lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. «Arreglen las cosas. Tan pronto salga el sol, vamos a la oficina de Gregorio». Javier bajó la cabeza, frustrado, pero entendiendo que la guerra estaba perdida. La esperanza había durado 3 días. Rosa se sintió la mujer más pequeña del mundo. Le había fallado a su marido y a sus hijos. Con la decisión amarga tomada, Rosa sintió una necesidad irresistible de bajar al sótano una última vez. No para tomar plata, robar sería delito y no quería salir de allí como ladrona, sino para despedirse, para pedir perdón a Pedro y a la gran Berta por no haber podido protegerlos. Mientras los hijos intentaban dormir de nuevo, bajó la escalera de caracol con la linterna débil. El subsuelo estaba aún más ruidoso, la lluvia afuera aumentando el flujo de agua subterránea que alimentaba la máquina. Tum, ch, tum, ch. El ritmo parecía más rápido, agitado, como un corazón taquicárdico. Rosa se acercó a la gigante de metal. Tocó la superficie fría y húmeda donde había limpiado la plata y luego cubierto de grasa. «Disculpa, mi vieja», susurró apoyando la frente en el metal. «Lo intenté. Pero son muy fuertes. Te van a convertir en chatarra mañana». Sus lágrimas cayeron sobre los engranajes expuestos. Fue un momento de comunión triste entre la mujer y la máquina, 2 viudas abandonadas por el sistema. Fue entonces que sucedió. Como si la máquina hubiera entendido la despedida, o como si las lágrimas de Rosa hubieran cerrado algún circuito conductivo minúsculo, la gran Berta se estremeció. No fue la vibración normal de funcionamiento, fue un espasmo violento. Un engranaje lateral giró al revés con un chirrido agudo y un sonido metálico fuerte, ¡clang!, resonó por el sótano como un disparo de cañón, haciendo a Rosa saltar hacia atrás y caer al agua. Ante los ojos asustados de Rosa, una sección lateral de la carcasa de la máquina, una placa de metal que parecía ser sólida y fija,
se deslizó hacia afuera con un silbido hidráulico, revelando que no era una pared, sino el frente de un cajón blindado oculto. El cajón se abrió lentamente, empujado por resortes de presión antiguos, deteniéndose con un tirón suave. Dentro de él, iluminado por la linterna temblorosa de Rosa, no había solo más piezas de plata. Había algo envuelto en cuero envejecido y un brillo dorado que desentonaba de todo aquel universo gris y negro. La máquina no tenía solo plata en su estructura. Tenía un corazón secreto que acababa de abrirse a la única persona que lloró por ella. El cajón secreto de la Gran Berta no se abrió con la fragilidad de un mueble doméstico, sino con la autoridad pesada de una bóveda bancaria diseñada para resistir el apocalipsis. Rosa María permaneció paralizada en el agua helada del sótano, con la respiración contenida, observando el vapor residual escapar de las juntas hidráulicas recién expuestas. La luz de su linterna, temblorosa en su mano empapada, incidía sobre el compartimento forrado de plomo y madera fina, revelando un contenido que parecía desafiar la lógica de aquel lugar inmundo. No había ratas ni óxido allí adentro. El espacio era hermético, preservando el aire seco de hace 3 años. El primer objeto que capturó la mirada de Rosa no fue el brillo metálico, sino un pequeño punto dorado, minúsculo y solitario, descansando sobre un libro de tapa de cuero grueso manchado de grasa. Era un anillo masculino, simple, de oro mate con un surco profundo en el centro. Rosa extendió la mano, sus dedos rozando el metal frío del cajón antes de tomar el anillo. El mundo a su alrededor pareció desaparecer, el sonido del agua y de la máquina volviéndose amortiguados, distantes. Conocía aquel anillo. Era la alianza de matrimonio de Pedro, la alianza que, según el informe oficial de la empresa y las palabras cínicas del capataz Méndez, se había perdido en la trituradora junto con el cuerpo de su marido el día del accidente. Gregorio le había dicho que no había quedado nada para enterrar, ni siquiera los objetos personales, pero allí estaba, intacta, sin un rasguño, descansando deliberadamente sobre el diario, como si hubiera sido colocada allí con cuidado reverente segundos antes del fin. Pedro no la perdió en el accidente, se la quitó, la escondió, lo que significaba que sabía que no saldría vivo de aquel turno. Con el corazón latiendo un ritmo doloroso contra las costillas, Rosa se puso la alianza en su propio dedo meñique, sintiendo el peso del oro como un ancla que la ataba a la verdad. Enseguida, su atención se volvió hacia los objetos rectangulares apilados al lado del diario. Eran barras pesadas, pintadas de aquel mismo negro mate y tosco que cubría la máquina. Rosa tomó una de ellas. El peso era absurdo para el tamaño, demasiado denso para ser hierro o plomo. Usó la uña, ahora endurecida por el trabajo, para raspar la pintura. La cáscara negra salió con facilidad, revelando la superficie blanca y lunar que ya había visto en el contrapeso. Era plata, plata maciza, fundida en barras industriales, marcada con el sello imperial del abuelo de Gregorio y la fecha de 1945. Había decenas de ellas allí dentro, apiladas como ladrillos de una construcción invisible. Aquel cajón contenía una fortuna que podría comprar la Villa Obrera entera, escondida allí como lastre de una máquina olvidada. Pero la plata, por más valiosa que fuera, era solo metal frío. La verdadera respuesta, el alma de Pedro, estaba en el cuaderno de tapa de cuero. Rosa lo tomó. Era su diario de mantenimiento, el libro de bitácora de la Gran Berta. Abrió la tapa, sintiendo el olor familiar a tabaco y aceite de máquina que impregnaba las páginas, un aroma que la hizo cerrar los ojos y sentir la presencia de su marido a su lado en la oscuridad. Las primeras páginas eran técnicas, llenas de diagramas complejos, cálculos de presión y notas sobre la genialidad del fundador. Pedro describía la máquina no como una herramienta, sino como un legado de protección. El viejo fundador sabía que vendrían tiempos difíciles, escribió Pedro en una entrada fechada 10 años atrás. Convirtió la reserva de capital de la empresa en piezas de plata para la máquina. Si la fábrica quebraba,
La máquina sería el banco. Pero el nieto es un buitre. Vendería esto por kilo de chatarra. Rosa hojeó las páginas, viendo la letra de su marido cambiar a lo largo de los años. De anotaciones técnicas y calmadas, la escritura se volvía más apresurada, angular, llena de presión, rasgando el papel en algunos puntos. Las fechas coincidían con la época en que Gregorio asumió la dirección. Está desviando el fondo de pensiones, decía una entrada. Está saboteando las máquinas nuevas para justificar despidos y vender la maquinaria como chatarra a la competencia. Méndez está ayudando. Los vi esta noche en la oficina, quemando los archivos fiscales. Rosa sintió un mareo físico. La quiebra no fue incompetencia, fue un plan. Gregorio estaba desmantelando la empresa pieza por pieza para transformar el patrimonio de los trabajadores en dinero en efectivo para sus deudas de juego y lujo. Y entonces llegó a las últimas páginas. La fecha era 14 de mayo, el día de la muerte de Pedro. La letra estaba temblorosa, borrosa, como si estuviera escrita con las manos sucias de grasa y prisa. ¿Saben qué vi? Méndez me siguió hasta el sótano hoy. Preguntó qué hacía en el ala oeste. Dije que estaba arreglando a la Berta. Se rió. Dijo que los accidentes ocurren en lugares oscuros. Rosa sollozó, una lágrima cayendo sobre la página, manchando la tinta azul. Continuó leyendo. Que la visión borrosa. Si algo me pasa, Rosa sabe que no fue la máquina. La Berta nunca lastimaría a su operador. Trabé el mecanismo de seguridad. Solo alguien que sepa la secuencia de limpieza correcta puede abrir la caja fuerte. Si estás leyendo esto, es porque me mataron. Y si me mataron, fue porque escondí aquí las pruebas del desfalco y la patente original del motor perpetuo. La revelación final estaba en la última hoja, sujeta con un clip de papel oxidado, una copia al carbón de un documento técnico y una carta manuscrita dirigida a ella. Rosa, mi vida. No tengo miedo de morir, tengo miedo de dejarlos en manos de Gregorio. Él cree que la fábrica es suya, pero la patente del motor hidráulico de la Berta está registrada a nombre de quien posea la escritura del ala oeste, Mart. Su abuelo hizo esto para asegurar que la tecnología nunca cayera en manos de quien no supiera ensuciarse las manos de grasa. Si te da este galpón, te está dando la llave del reino sin saberlo. No vendas, no te vayas. La plata es tu jubilación, pero la patente vale el futuro de la ciudad. Te amo, cuida a los niños. Estaré en los engranajes, cuidando de ustedes. Rosa cerró el diario, presionándolo contra el pecho con tanta fuerza que sintió los bordes duros lastimar su piel. El dolor del duelo, aquella herida abierta que sangraba desde hacía 3 años, comenzó a cauterizar instantáneamente, transformándose en algo mucho más peligroso y caliente. Furia. Pedro no había sido descuidado. Pedro no había caído. Había sido asesinado por Méndez por orden de Gregorio, empujado a la muerte para silenciar un fraude, y luego arrojado como basura en las estadísticas de accidentes laborales. Y Gregorio, en su arrogancia suprema, le había dado a Rosa la escritura del lugar donde el cuerpo del delito y la fortuna estaban escondidos, creyendo que le estaba dando un castigo. ¿Mamá? La voz de Javier vino de lo alto de la escalera, sacando a Rosa de su trance. El muchacho bajó corriendo, los pies chapoteando en el agua, sosteniendo una linterna. Mamá, necesitas subir. Ahora, hay luces afuera, muchas luces, y ruido de motor pesado. Javier se detuvo al ver a su madre de rodillas en el agua, sosteniendo barras de plata y un libro viejo, con una expresión en el rostro que nunca había visto antes. No era la expresión de la madre cariñosa que hacía sopa. Era la expresión de una leona que acaba de descubrir quién mató a su pareja. Javier, dijo Rosa, su voz baja y metálica, como el sonido de la máquina. Tu padre no murió por accidente. Lo mataron. El niño palideció mirando el diario en las manos de ella y luego a la máquina. La comprensión descendió sobre él como un peso físico. La rabia adolescente, que estaba a punto de dirigir hacia el crimen, encontró súbitamente un blanco legítimo y una causa justa,
Gregorio, susurró, los puños cerrándose al lado del cuerpo. Él mató a papá. Rosa se levantó, poniendo las barras de plata dentro del delantal pesado de lona y entregando el diario a su hijo. Sostén esto con tu vida. Esta es nuestra arma. Afuera, el sonido que Javier había mencionado se volvió ensordecedor, vibrando a través de las paredes de ladrillo del galpón y llegando hasta el sótano. ¡Prom! ¡Prom! No era el sonido de autos de paseo. Era el rugido gutural de excavadoras y tractores de oruga, el sonido de la destrucción mecánica. Gregorio no había esperado al amanecer, no había esperado la respuesta de Rosa. Había venido a terminar el trabajo, a derribar la ruina peligrosa y enterrar cualquier posibilidad de resistencia bajo toneladas de escombros. Creía que encontraría a una viuda y 4 huérfanos llorando de miedo. «Vinieron a derribarnos, mamá», dijo Javier, el miedo volviendo a sus ojos al oír el sonido de la estructura del galpón gimiendo allá arriba. Rosa miró a la gran Berta. La máquina continuaba su ritmo. Tum, ch, tum, ch, imperturbable, eterna. Había protegido el secreto por tiempo suficiente. Ahora era hora de que hablara más fuerte. Rosa caminó hasta el panel de control lateral de la máquina, una serie de palancas y válvulas de latón que había visto a Pedro manipular en sus sueños. El diario explicaba cómo despertar a la bestia completamente, no solo el modo de espera hidráulico, sino la caldera de presión máxima. Javier, sube y tranca la puerta principal con las cadenas. «Pon a tus hermanos en la oficina blindada de la planta baja», ordenó Rosa, con la calma de un general en el campo. «Pero mamá, tienen tractores», gritó el niño. «Y nosotros tenemos a la gran Berta», respondió Rosa, agarrando la rueda de presión de vapor principal. «¿Quieren ruido? ¿Quieren fuerza bruta? Vamos a mostrarles lo que pasa cuando una fábrica decide defenderse». Rosa giró la válvula. La máquina soltó un silbido largo y agudo, como un grito de guerra, liberando vapor acumulado por décadas. El ritmo tum-cha aceleró. El suelo tembló, no con la vibración de los tractores afuera, sino con el despertar del titán adentro. Rosa miró hacia arriba, hacia la escalera, con el rostro manchado de grasa y lágrimas secas. No iba a salir de allí con las manos en alto. Iba a salir de allí como la dueña de la fábrica, y Gregorio tendría que enfrentar el vapor, el hierro y la verdad. El sonido de sirenas de policía se mezcló con el ruido de los tractores afuera. Gregorio había traído el circo completo para legitimar la demolición como una operación de seguridad pública. «¡Salgan! El edificio va a colapsar», se oyó la voz amplificada de un megáfono. Rosa sonrió una sonrisa sin humor. El edificio no iba a colapsar. El mundo de Gregorio es el que estaba a punto de derrumbarse. Con el diario de Pedro seguro en el bolsillo y la plata como lastre, comenzó a subir la escalera de caracol, dejando la oscuridad del duelo atrás y subiendo a la luz de la batalla final. El asedio al ala oeste parecía una escena de guerra urbana, iluminada por los reflectores cegadores de las patrullas policiales y por los faros amarillos y agresivos de las excavadoras que avanzaban sobre el terreno baldío como tanques de asalto. El aire nocturno vibraba con el rugido desincronizado de los motores diésel, mezclándose con los gritos distorsionados por el megáfono del comandante de policía, que exigía la evacuación inmediata bajo el pretexto de riesgo estructural inminente. Don Gregorio, protegido detrás de la barrera policial, observaba la escena con los brazos cruzados y una sonrisa de triunfo sádico en los labios. Para él, aquella demolición no era solo una limpieza de terreno, sino el entierro definitivo de sus errores administrativos y crímenes pasados. Miraba su reloj de pulsera, ansioso por ver la primera pared de ladrillos rojos ceder y aplastar la resistencia de aquella viuda terca, imaginando que, en pocos minutos, la historia de la familia de Rosa sería reducida a polvo y olvido bajo las orugas de acero. Pero dentro del galpón, la realidad física estaba siendo alterada por una fuerza que Gregorio desconocía y subestimaba. La Gran Berta,
despierta de su sueño de décadas por la mano de Rosa, no solo estaba girando, estaba rugiendo. La presión del vapor en las calderas antiguas, alimentada por la furia de su operadora, había alcanzado niveles críticos, haciendo que los tubos de cobre a lo largo de las paredes silbaran como serpientes listas para el ataque. El suelo de concreto temblaba, no por el impacto de los tractores afuera, sino por la vibración tectónica que venía del subsuelo. Una energía cinética que subía por las suelas de los zapatos de Rosa y le daba una sensación de invencibilidad. Miró a Javier, que terminaba de bloquear la entrada principal con cadenas, y a los niños más pequeños refugiados en la oficina blindada. «Creen que somos ratas en la madriguera», dijo, su voz amplificada por la acústica metálica del galpón. «Vamos a mostrarles que entraron a la jaula del león. Javier, abre las válvulas de escape externas. ¡Ahora!». Cuando la pala de la primera excavadora tocó la mampostería de la fachada, lista para derribar el portón, Javier giró la rueda de hierro oxidada que controlaba la ventilación de emergencia. El resultado fue cataclísmico. Una columna de vapor sobrecalentado, blanco y denso, explotó de los lados del edificio con un silbido ensordecedor que cubrió el sonido de los motores diésel. La nube de niebla artificial se tragó instantáneamente las máquinas y a los policías, creando una barrera visual impenetrable y caliente. El operador de la excavadora, ciego por el vapor y asustado por el ruido que recordaba la explosión de una locomotora, frenó bruscamente, retrocediendo la máquina por instinto de supervivencia. El caos se instaló afuera. Policías tosían y retrocedían, gritando órdenes confusas, mientras Gregorio, perdiendo la compostura, berreaba para que avanzaran a ciegas. «Es solo humo, derríbenlo todo, es un truco barato», gritaba, sin darse cuenta de que el truco era la respiración de una tecnología que él juzgaba muerta. Fue en ese momento de confusión y terror sensorial que la puerta lateral del galpón se abrió. El vapor comenzó a disiparse lentamente, creando un marco dramático para la figura que emergió de la niebla. Rosa María no salió con las manos en alto, llorando y pidiendo misericordia. Salió caminando con pasos pesados y firmes, vestida con el overol de trabajo azul oscuro de su marido, manchado de grasa fresca y hollín antiguo. En una mano, sostenía el diario de tapa de cuero como si fuera un escudo. En la otra, arrastraba, con un esfuerzo visible pero ignorado por la adrenalina, una de las barras de metal negro que había sacado de la máquina. Javier venía justo detrás, sosteniendo una linterna potente y filmando todo con el celular, transmitiendo en vivo para las redes sociales, donde la noticia del asedio a la viuda ya comenzaba a viralizarse. «¡Paren esas máquinas!». La voz de Rosa cortó la noche, no porque fuera más alta que los motores, sino porque cargaba una autoridad moral que hizo que el comandante de policía levantara la mano, señalando para cesar el avance. Gregorio rompió el cordón de seguridad y corrió hacia ella, el rostro retorcido de odio. «Estás arrestada, Rosa. Invasión, resistencia, sabotaje industrial. Te vas a pudrir en la cárcel», escupió intentando intimidarla físicamente. Pero Rosa no retrocedió un milímetro. Miró al hombre que había destruido su vida y la de tantos otros, y vio solo a un niño mimado y asustado ante la verdad. «No estoy invadiendo nada, Gregorio. Estoy en mi propiedad, y traje el cambio que me debes». Con un movimiento brusco, Rosa levantó la barra de metal negro y la arrojó a los pies del comandante de policía. El objeto golpeó el asfalto con un sonido denso y pesado, «tud», que hizo vibrar el suelo. El impacto hizo que astillas de la pintura negra tosca se soltaran, revelando, bajo la luz de los reflectores de la patrulla, el brillo inconfundible, blanco y lunar de la plata pura. Un murmullo de asombro recorrió a los policías y a los periodistas que acababan de llegar. «Esto no es chatarra, comandante», dijo Rosa, señalando la barra. «Esto es plata maciza, parte del fondo de reserva que su abuelo escondió en la fábrica». Gregorio quebró la empresa alegando falta de fondos, despidió a 200 padres de familia sin pagar un centavo, mientras estaba sentado encima de una fortuna
que él era demasiado incompetente para encontrar. Gregorio palideció, sus ojos fijos en la barra de plata. La codicia luchó con el miedo en su rostro. Eso es robo. Ella robó de la fábrica principal, intentó él, tartamudeando. Pero Rosa no le dio tiempo para respirar. Levantó el diario. ¿Y esto de aquí, Gregorio? ¿Esto también fue robo? ¿O fue asesinato? Abrió el cuaderno en la página marcada con la mancha de lágrima, iluminada por la linterna de Javier. Este es el diario de a bordo de mi marido, Pedro, el hombre que dijiste que murió por descuido. Aquí están sus anotaciones, fechadas el día de su muerte. Él describe cómo tú y el capataz Méndez estaban desviando dinero a cuentas en el extranjero. Describe cómo Méndez lo amenazó en el ala oeste y dice, con su propia letra, que si moría en aquella máquina no sería accidente. La acusación flotó en el aire, pesada e irrefutable. El comandante de policía, un hombre que conocía la fama de Pedro como un trabajador honesto y meticuloso, miró a Gregorio con una nueva sospecha. «Asesinato», murmuró el oficial. En ese momento, el capataz Méndez, que estaba escondido en la sombra de una de las excavadoras, intentó irse disimuladamente, dándose cuenta de que el barco se estaba hundiendo. «¡Detengan a ese hombre!», gritó Javier, apuntando la cámara al capataz. 2 policías interceptaron a Méndez antes de que pudiera alcanzar la cerca, tirándolo al suelo. El intento de fuga fue la confesión silenciosa que faltaba. Gregorio, viendo su imperio desmoronarse en tiempo real, intentó una última carta desesperada. «Eso es un diario de un loco. Papel no prueba nada. La fábrica es mía. La escritura del ala oeste fue un error administrativo. Revoco la donación ahora mismo», gritó, histérico. Pero Rosa sacó el último documento de dentro del diario, la patente original y la carta del fundador. «No puedes revocar, Gregorio. Tu abuelo fue más listo que tú. La patente de la tecnología de la Gran Berta, que vale millones en regalías internacionales, está vinculada a la escritura del inmueble. Cuando me diste la ruina para deshacerte de mí, me diste la patente. Y la plata, bueno, la plata es contenido del inmueble, conforme al contrato que tus propios abogados redactaron para humillarme». La ironía del destino golpeó a Gregorio como un tren de carga. Le había dado la llave de la caja fuerte a la víctima, creyendo que le estaba dando basura. El abogado de la empresa, que estaba al lado del coche de Gregorio, cerró su maletín y se alejó discretamente, indicando que no defendería aquella causa perdida. El comandante de policía, dándose cuenta del cambio en la marea y la presencia de la prensa, tomó la decisión correcta. «Señor Gregorio, usted necesita acompañarnos para dar explicaciones sobre las alegaciones de fraude fiscal y homicidio». El sonido de las esposas cerrándose en las muñecas de Gregorio fue aplaudido por los vecinos y exobreros que se habían aglomerado detrás del cordón de seguridad. Mientras Gregorio era conducido a la patrulla, gritando amenazas vacías, Rosa sintió que sus piernas flaqueaban. La adrenalina comenzó a bajar, dando lugar a un agotamiento profundo, pero Javier la sostuvo antes de que cayera. Miró el galpón detrás de sí. El vapor continuaba saliendo suavemente, envolviendo la estructura en una niebla protectora, y el sonido tum, ch, de la Gran Berta aún podía oírse, ahora ya no como un lamento, sino como una canción de victoria. La máquina había defendido a su dueña, el marido había protegido a su esposa. Los policías comenzaron a recoger las barras de plata como evidencia, tratándolas con el respeto que el metal noble exigía, pero Rosa sabía que aquello volvería a ella. La verdadera victoria no estaba en la plata, sino en la mirada de respeto de los oficiales, en el miedo en los ojos de Gregorio y principalmente en el orgullo estampado en el rostro de su hijo Javier. La viuda inútil acababa de derribar al gigante. La batalla estaba ganada, pero el trabajo de reconstruir la vida y la fábrica apenas comenzaba. Y Rosa mal podía esperar para ensuciarse las manos de grasa nuevamente, esta vez como la legítima propietaria. 2 años pasaron desde la noche en que el vapor de la Gran Berta
derrotó a las excavadoras de Don Gregorio, y el paisaje industrial de la ciudad sufrió una metamorfosis tan profunda que parece haber sido tocada por una varita mágica, o mejor, por un destornillador bendito. La antigua ala oeste, antes un esqueleto de ladrillos rojos podridos y ventanas ciegas que todos evitaban, renació como el corazón palpitante de la economía local. El letrero oxidado de peligro fue sustituido por un arco de hierro forjado artístico donde se lee: Cooperativa Textil Pedro Inrosa, donde el trabajo tiene valor. El sonido que emana del galpón ya no es el lamento solitario de una máquina olvidada en el subsuelo, sino una sinfonía vibrante de telares modernos trabajando en armonía, mezclada con las risas de los obreros en el comedor y el olor a café fresco y aceite de máquina limpio que permea el aire. Rosa María no usó la fortuna de plata encontrada en la barriga de la máquina para comprar una mansión en un barrio distante o para viajar por el mundo olvidando sus raíces. Sabía que aquel dinero no era un billete de lotería, sino una restitución histórica robada a cientos de familias. Con la venta estratégica de las barras de plata en el mercado de metales nobles y las primeras regalías millonarias de la patente del motor hidráulico, que atrajo ingenieros de Alemania y Japón para estudiar la genialidad del fundador, Rosa recontrató a cada uno de los 200 obreros despedidos por Gregorio. No se convirtió en la nueva patrona. Fundó una cooperativa donde cada trabajador es dueño de una parte del negocio, garantizando que nunca más una viuda fuera desalojada o un mecánico fuera descartado como chatarra. La Gran Berta, la gigante de hierro y latón que salvó a la familia, fue retirada de sus funciones de producción, pero no apagada. Fue restaurada con un cariño obsesivo por Javier y su equipo. La pintura negra y la grasa vieja fueron removidas, revelando la gloria original de sus componentes de bronce pulido y acero. Ahora ocupa el centro del vestíbulo de entrada de la fábrica, rodeada por paredes de vidrio, funcionando perpetuamente en su ritmo hipnótico, tum, chi, alimentada por el agua subterránea. Se convirtió en un monumento, un santuario mecánico donde los niños de las escuelas locales vienen a aprender sobre física e historia, y donde los antiguos obreros se detienen por un minuto antes del turno para tocar el vidrio y agradecer silenciosamente por la protección concedida. Javier, el niño que estaba a punto de caer en la vida del crimen por desesperación, se transformó en un hombre. A los 18 años, cursa ingeniería mecánica en la Universidad Estatal, pero pasa todas las tardes en la fábrica, vistiendo el overol azul con el nombre de su padre bordado en el pecho. Heredó no solo el talento de Pedro, sino su pasión por entender el alma de los engranajes. Camina entre las máquinas modernas con la autoridad tranquila de quien sabe arreglar cualquier defecto solo por el sonido, y los obreros más viejos, que vieron morir a Pedro, miran al hijo con respeto, viendo el legado del amigo vivo en los ojos del muchacho. Lucía y los gemelos, lejos de la humedad y del miedo, crecen seguros, asistiendo a buenas escuelas y corriendo por los jardines que Rosa mandó plantar alrededor de la fábrica, donde antes había solo escombros y contaminación. El destino de Don Gregorio sirve como un cuento de advertencia para toda la región. Condenado por fraude fiscal, apropiación indebida, delitos ambientales y, lo más grave, homicidio culposo, con dolo eventual por la muerte de Pedro, probado por las anotaciones del diario y por la confesión del capataz Méndez a cambio de reducción de pena. El exheredero cumple condena en la penitenciaría de máxima seguridad. Su fortuna personal fue liquidada para pagar indemnizaciones y la mansión de la familia, símbolo de su arrogancia, fue comprada por la cooperativa en una subasta judicial y transformada en un centro de capacitación técnica y guardería para los hijos de los empleados. La ironía final es que la tecnología que intentó destruir ahora paga la educación de los niños que intentó dejar pasar hambre. Rosa María, ahora con 50 años, carga las marcas del tiempo con una belleza serena. Aún vive en el ala oeste, ya no en el campamento improvisado, sino en un apartamento loft moderno y cómodo construido en el piso superior del galpón, con grandes ventanas que dan al piso de la fábrica.
Le gusta dormir oyendo el zumbido de la producción, el sonido de la vida que continúa. No usa joyas caras, excepto por 2 anillos en su dedo anular, su alianza y la de Pedro, recuperada del cajón secreto. Camina por el piso de la fábrica todos los días, saludando a cada empleado por su nombre, preguntando sobre sus familias, ajustando una válvula aquí, limpiando una mancha de aceite allá. No es una ejecutiva de oficina, es la matriarca del acero. En una tarde lluviosa, muy parecida a aquella en que fue despedida, Rosa bajó sola hasta el nivel del subsuelo, ahora transformado en un archivo histórico y sala de máquinas auxiliar. El lugar estaba seco, iluminado y limpio, sin vestigios del agua negra o de las ratas del pasado. Caminó hasta el lugar exacto donde había encontrado la plata. Había una placa de bronce en la pared. Aquí, en la oscuridad, la luz fue preservada por Pedro y revelada por Rosa. Tocó la placa, sintiendo el metal frío. «Lo logramos, mi viejo», susurró, su voz resonando suavemente. «La fábrica es nuestra. Los niños están bien, y nadie nunca más va a llamar a nuestro trabajo basura». Sintió una paz profunda, la certeza de que la justicia no fue solo un acto de venganza, sino de construcción. Pedro no había muerto en vano. Su muerte había sido la semilla dolorosa que, regada por la valentía de Rosa, floreció en un bosque de dignidad para cientos de personas. Cerró los ojos y por un momento el olor a grasa y tabaco de su marido pareció llenar el ambiente. Un abrazo fantasmal y cálido. Al subir de vuelta al vestíbulo, Rosa se detuvo frente a la gran Berta. El volante de inercia giraba, majestuoso e imparable. Vio su reflejo en el vidrio, una mujer de cabello gris, vestida de obrera, pero con el porte de una reina. Sonrió. El mundo podía girar, los gobiernos podían caer, pero aquella fábrica, construida sobre la roca de la verdad y el metal de la solidaridad, permanecería en pie. La máquina continuaría latiendo, y mientras latiera, el corazón de Pedro latiría junto con ella. Rosa apagó las luces del vestíbulo, dejando solo la iluminación de emergencia sobre la máquina, y subió a cenar con sus hijos, sabiendo que el mañana sería un día de mucho trabajo, y eso era la mejor bendición que podría pedir. La saga de Rosa María y de la Gran Berta nos deja una lección inmortal que resuena mucho más allá de los portones de una fábrica recuperada. El valor de un ser humano, así como el de una máquina, no se define por quien lo descarta, sino por quien lo comprende y cuida. El mundo, muchas veces ciego por la arrogancia y por la búsqueda del lucro fácil, tiende a tratar a trabajadores leales y personas humildes como piezas de repuesto desechables, tirándolas a la pila de chatarra de la sociedad tan pronto como aparece la primera arruga o dificultad. Pero la historia de Rosa nos prueba que, bajo la capa más gruesa de grasa, hollín y desprecio, puede estar escondida la plata más pura y la tecnología más valiosa, esperando solo por las manos de alguien que tenga el valor de limpiar la suciedad para revelar el brillo interior. No permitas que nadie le ponga un precio a tu dignidad o diga que tu tiempo se acabó. Si te sientes hoy como un engranaje olvidado en un rincón oscuro, recuerda que las mayores fuerzas son aquellas que trabajan en silencio, manteniendo el mundo en movimiento, mientras los ruidosos solo hacen humo. La justicia puede tardar, pero siempre llega para aquellos que, como Pedro y Rosa, mantienen sus herramientas limpias y la conciencia tranquila. Si esta historia de cambio obrero hizo que tu corazón latiera más fuerte, suscríbete al canal para fortalecer nuestra comunidad y comparte este video con ese amigo luchador que necesita saber que él es el hierro que sostiene al mundo. Que Dios bendiga el trabajo de tus manos y hasta la próxima.